Hola Pablo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia, para JC y Nica. Feliz día. Muchísimas gracias. Me imagino que ya están festejando. Todavía no, todavía no. Después de la Estamos jornada, haciendo halago al día trabajando todavía. después de la jornada laboral se juntarán algunos colegas ahí. No, 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 por ahora no. Tranquilo, tranquilo. ¿No se juntan? No, 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 no se puede. Ah, bueno, pero con distanciamiento hasta 20 personas se puede. Sí, no, 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 por ahora. Hoy por lo menos no hay No juntada, hay no, no, juntada. tranqui. Bueno, vamos a aclarar que hoy es el día del Contador Público Nacional, por eso le decimos un feliz día a Mariana. ¿Cómo andamos, Mariana? ¿Bien? Bien, Pablo, todo bien, muchas gracias. Decime que era chiste que iba a aumentar el monotributo. No, para nada. Ya tengo justamente uno de los temas a tratar es eso y no tiene nada de chiste realmente. Ayer justo hablé con un cliente, más o menos estábamos comentando y no es nada de chiste realmente las últimas noticias que salieron sobre este tema. Qué locura, ¿no? Terrible. Hablamos, te escuchamos. Dale. Bueno, justamente eso ya quedó definido. ¿Por qué? Porque viene un aumento en lo que es se definió el aumento que hubo en jubilaciones y asignaciones familiares. Entonces esto ya trae aparejado el aumento que van a ver en los parámetros, ¿no es cierto?, del monotributo a partir del 1 de enero. Es decir, quedaron las nuevas escalas. Es decir, a partir del 1 de enero, los parámetros aumentan, se definió un 31,02% es el aumento. ¿Sí? Recordemos el año pasado, bueno, había sido un aumento del 50, que fue, ¿no es cierto?, todo el mundo pegó el grito y ahora no es nada menor realmente, es un golpe al bolsillo a partir del año que viene, más para lo que es el monotributista, ¿no es cierto? Entonces, ¿hola? Sí, yo te escucho, ¿eh? Ah, yo te escucho re bajito, Pablo. Bueno, ahí subimos. Gracias. Entonces, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Recordemos, y este aumento que lleva siempre el aumento del monotributo que nos aumentan. También nos permite aumentar los topes que cada categoría puede facturar, ¿no es cierto?, mensualmente, desde la A hasta la última categoría. Entonces, los topes van a quedar anuales, siempre hablando, para las categorías que presten servicios quedó en 2.278.780, es decir, la última categoría del monotributo que presta servicios, ¿no es cierto?, que su actividad es la prestación de servicios, tiene un tope de 2.278.000, antes de pasarse de régimen, ¿no es cierto? Y para aquellos que realicen ventas de cosas muebles, quedó definido en 3.418.170. Más En de eso ya se caen del monotributo. Exactamente, superando, por ejemplo, yo tengo mi actividad es la venta de cosas muebles, Ujú, superando los 400. 3.418.000, ya me paso a lo que es responsable inscripto, Ujú. ¿sí? Con En esto, todo lo que eso significa. exacto, pero a ver, por ahí alguno podrá estar de acuerdo conmigo, no, por ahí uno, ¿no es cierto?, escuchando y planteando y lo que por ahí sacando ideas, ¿no es cierto? Si seguimos así, yo creo que en un punto, no lo digo del año que viene o al siguiente, yo creo que la idea, ¿no es cierto?, del gobierno es que este tipo de régimen desaparezca en un futuro, ¿no es cierto? ¿El Y que monotributo por decís? eso, yo calculo que sí, Ajá. que la idea, siempre, yo es algo por ahí, es una idea que ya hace un par de años y viendo, ¿no es cierto?, cómo se lo viene castigando, porque son cada vez, obviamente, hoy en día, y como los importes de acuerdo a este año, es caro ser monotributista, ¿no es cierto? Claro. Y por ahí uno dice, antes decías, y te pasás a responsable inscrito, era como decir, no sé, saltás al vacío. Pero hoy por hoy es por ahí como para sentarse, plantearse, ¿no es cierto?, asesorarse bien y no sé si nos conviene, ¿no es cierto?, fuera que el responsable inscrito tiene otros impuestos que presenta, ¿no es cierto?, y demás. Ujú. Pero realmente lo que es categoría monotributista, ¿no es cierto?, el contribuyente monotributista este año, ¿no es cierto?, y hace unos años viene siendo muy castigado, aparte de que cada vez controlan hasta el mínimo detalle. Hace 1 o 2 años me da risa cuando se te controlan hasta el gasto del teléfono, ¿no es cierto? Si vos, de acuerdo al consumo de tu teléfono, te dicen, no, vos no puedes estar en esta categoría, pues tenés de teléfono ese consumo. Cosas, ¿no es cierto?, que vos decís, es una locura. Pero bueno, lo viene muy presionando y cuando estuvo el Mundial, que saltó ahí obviamente, que muchos monotributistas se
habían ido al se los mundial. sacó del régimen porque habían ido al mundial, ¿no es cierto? Bueno, desde ahí vienen estando muy bajo la lupa al mínimo detalle, tanto con lo que es compra, con lo que es ventas, porque aparte el gobierno, que incluso una de las medidas que sacó y que ideas es que fueron sacando para subir al Congreso, ¿no es cierto?, ahora a fin de año, es ya ir haciendo un puente entre lo que es el paso del monotributo a lo que es responsable inscripto, ¿no es cierto?, porque detectan que el monotributo es como se tapa, ¿no es cierto?, lo que es facturación y demás con este régimen, vamos a decir. Ajá. Entonces el gobierno es como que está atacando el mínimo detalle para ir detectando evasiones o, ¿no es cierto?, o maniobras fraudulentas, y entonces están buscando hacer, que la idea es para el 2021, es hacer un puente, vamos a decir, para aquellos contribuyentes al que tengan que dejar el monotributo y pasarlo a lo que es responsable inscripto. Entonces se está planteando, como se dice, el nuevo monotributo para lo que es el 2021, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, aparte, lo que hay que tener en cuenta es con esta nueva escala, que eso te iba a comentar, por ejemplo, en la categoría más baja, que es la A, que estuvo pagando 1.955, a partir del año que viene pasa a pagar 2.562, ¿sí? Y la categoría más alta pasa a pagar de 9.450, pasa a pagar 12.383 pesos. Ese es prácticamente casi 3.000 pesos de diferencia. Ese es realmente va a ser un golpe importante, ¿no es cierto?, al bolsillo, más como viene la economía ya hace unos años, como estábamos hablando en el micro pasado, que en vez de por ahí sacar impuestos o aliviar un poco la carga impositiva, se crearon nuevos, ¿no es cierto? Y uno de los que, vamos a decir, fue más golpeado, aparte con la pandemia, el receso económico, ¿no es cierto?, y todas las circunstancias que ocurrieron, fue de los monotributistas y los comerciantes más chiquitos. Sí, lo que hay que aclarar, Mariana, acá, que es un golpe al bolsillo del consumidor, porque todos estos impuestos no los absorbe el comerciante. No, exacto. Los baja directamente a los precios. Exacto, al precio de lo que venda, el servicio, lo que sea. O sea que el castigado bolsillo del trabajador, que tiene poco y nada de aumento, va a sufrir aumentos porque de una u otra manera el comerciante no tiene por qué hacerse cargo de esto, ¿no? Exacto, tiene que buscar la forma de hacer su recaudación para poder cumplir con la carga impositiva que él recibe de arriba, ¿no es cierto? Sí. O sea, no es que se pueden desligar por ahí los trabajadores, los que están escuchando, bueno, pero le suben a los monotributistas. No, te van a subir a vos, que es el último eslabón de la cadena. Es lo que siempre estuvimos hablando, por ahí que surgían temas, es el más castigado, porque obviamente persona que vende determinado producto, no es que va a mantener ese producto a 10 pesos, por ejemplo. No, le va a aplicar el 30% seguro. Claro, le va a aumentar, porque incluso él va sufriendo, al ir sufriendo aumento de impuestos, ¿no es cierto?, y demás, él tiene que incrementar el precio de ese producto para poder cubrir sus costos y obviamente, aparte tiene que tener su ganancia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, obviamente eso lleva a aumentar el precio del producto, y obviamente quien lo termina absorbiendo todo eso es el consumidor, ¿no es cierto? El último eslabón. Sí, es real. Bueno, no son buenas noticias para una semana de Navidad y todo eso. No, por eso me adelanté una semana y digo, antes de Navidad vamos con esto. Y aparte hay que tener en cuenta que ahora en enero está también lo que es la recategorización de este segundo semestre ¿no es cierto?, de lo que son los monotributistas, teniendo en cuenta estos nuevos parámetros, ¿sí? Siempre el vencimiento se toma el periodo para lo que es la recategorización es del 1 al 20, así que el año que viene, en enero, que ya estamos a 15 días nomás prácticamente, hay que tener en cuenta esa nueva escala que ya salió fijada, ¿no es cierto?, con los nuevos parámetros de lo que es ingresos brutos, alquileres, electricidad consumida, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta esta nueva escala para la recategorización que se realiza ahora en enero. Bien. ¿Qué más tenemos, Mariana? Ya ni ganas tengo que hablar con vos, Mariana.
No, pero no veas así, Pablo. Bueno, vos no sos la culpable, pero... No, realmente. Yo siempre digo, por ahí uno termina este año realmente fue muy complicado y difícil para todos, digo, pero yo creo que, no sé, aquel que trabaja, o lo que los contadores, ¿no es cierto?, pensaba y haciendo en memoria al día, yo digo, somos por ahí los más castigados porque es como si la culpa fuera nuestra. Bueno, le dice al cliente, y aumentó, tenés que pagar, y surgió esto. Y por ahí se enojan con uno, como si uno tuviera la culpa de decir, yo me levanté, puse este impuesto y bueno, tenés que pagarlo vos. Sí, Pero y me imagino que hasta también ustedes tienen que ser hasta de psicólogos porque tienen que aguantarse toda la bronca de... Es como se dice, sí, todo el mundo hace catarsis Sí, con uno y sí, no, ni hablar, pasa eso, porque uno se reúne con clientes y lleva eso, porque obviamente ellos se descargan la bronca, la impotencia, ¿no es cierto?, que obviamente es totalmente entendible, ¿no es cierto? Sí. Así que yo creo que todo el mundo por ahí hace catarsis, ¿no es cierto? Empezás hablando en pesos brutos y terminas haciendo catarsis de todo el año, ¿no es cierto? No, seguro. Más un año como este y que el año que viene pinta igual. Terrible, no sé en sí, qué sí. momento no nos cierran de nuevo y volvemos a la fase 4, era, ¿no? Fase 1, ya ni me acuerdo cómo era la fase. Sí, sí, yo siempre digo, en cualquier momento volvemos a marzo 2020, 19 de marzo del 2020, que En cualquier momento volvemos a poco ortodoxa. así que sí, y eso, y qué sé yo, es que todo el mundo yo creo que sabe que es una situación que realmente el país está totalmente destruido, vamos a hacer cero, una situación, volver a eso va a ser realmente terrible. Así que esperemos que seamos un poquito positivos y que el año que viene vayamos repuntando, ¿no es cierto?, despacito. No, por supuesto, la esperanza Tengamos es lo fe único al menos, ¿no es cierto? No se puede empezar tampoco tan negativo, así que qué sé yo, tengamos fe que de a poquito las cosas pueden llegar a ir cambiando. Lógico, de eso se trata. ¿Qué más tenemos, Mariana? Sí, eso, bueno, ya lo que vos me habías preguntado por ahí el micro pasado que nos había quedado, ¿no es cierto?, como para charlar por ahí un poquito de cosas que han pasado en esta cuarentena. Sí. Que habíamos hablado de, vamos a decir, que no es que solo hubo una baja de impuestos que estuvimos hablando, sino de los nuevos impuestos ocultos, ¿no es cierto?, que fueron surgiendo en estos, que Los fueron 15 impuestos que aparecieron en el año. 9, 10 meses, ¿no es cierto?, que por ahí decíamos, algunos sí fueron más comentados, otros quedaron medios escondiditos, y sí, y hay 15, vamos a decir, pero si te pones a leer y a buscar, realmente llegan a 18 prácticamente impuestos nuevos, ¿no es cierto?, que hemos ido hablando a lo largo de los micros en todas estas cuarentenas, ¿no es cierto?, pero sí, es verdad, surgieron 15 impuestos nuevos, se fijaron en 9 meses, ¿no es cierto?, que fue desde marzo hasta el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, lo que era el impuesto país, que este impuesto era para aquellos que compraban divisas, ¿no es cierto?, que el gobierno buscaba frenar lo que era la venta de divisas, pero bueno, no funcionó como dicen, pero bueno, ese impuesto quedó en un 30%, ¿no es cierto?, para aquellas operaciones con moneda extranjera. Supuestamente es un impuesto de 5 años, ¿no es cierto?, un impuesto transitorio, que eso ya, siempre lo hemos dicho, no lo cree nadie porque el IVA también era un impuesto de emergencia y yo tengo 35 años y sigue vigente todavía, ¿no es cierto? Después tenemos lo que son los impuestos a los servicios digitales, al IVA, que fue un tema que hemos hablado en la cuarentena. Se había planteado de sacar el IVA a los que son alimentos de la canasta básica, lo que venimos justamente hablando, como para tratar de aliviar un poco al último eslabón. Finalmente, cosa que no pasó, que continuó vigente. Están los que es impuestos a los autos de lujo, lo que es impuesto de ingresos brutos y sellos. Las provincias en eso también habían pedido que no se bajara, porque obviamente, sobre todo en este momento, en este año, necesitaron que esos dos impuestos no bajen porque son los que brindan mayor recaudación a las provincias. Entonces fue un impuesto que no se bajó. Tuvimos el impuesto a la retención a las hojas, impuesto al dólar tarjeta, que fue lo que estuvimos hablando, que con esto de los $200 que se podían comprar por mes, ¿no es cierto?, que nos aplicaban lo que es la retención a ganancias y bienes personales. Vuelve, que está vigente en el presupuesto, en lo que es el impuesto al ingreso docente, que ese impuesto se va a ir recaudando, ¿no es cierto?, para las futuras acuerdos o propuestas de incremento salarial para los docentes. Este es un impuesto también de la época de Menem, que
quedó vigente, había quedado en desuso, ahora en lo que es el presupuesto 2021 vuelve a aparecer. Después vuelven a aumentar lo que es o a aplicar un impuesto a lo que son a las apuestas y juegos de azar, y lo que es el tan comentado y que viene siendo rechazado, lo que es el impuesto a la riqueza de los patrimonios mayores a 200 millones. ¿Sí? Todos estos que el gobierno, vamos a decir, obviamente, ellos aplicar todos estos impuestos les representaba un aumento en las recaudaciones, ¿no es cierto? Seguro. El gobierno este año estuvo totalmente con la soga en el cuello y necesitó incrementar, ¿no es cierto?, que las arcas del Estado crezcan. Sin embargo, obviamente, todas estas medidas, como la principal rechazo es que para nada alentó la inversión. La inversión es una actividad que este año totalmente cero, porque obviamente en lugar de hacer o plantear cosas que alienten a la inversión o llamen la intervención para que vengan nuevos mercados, fomentar trabajo, mantener fuentes de trabajo, se aplican impuestos, obviamente, que te generan más gastos, te genera, ¿no es cierto?, aumentar costos y demás, como veníamos hablando. Entonces, por eso es el rechazo que, vamos a decir, siguieron castigando en lugar de buscar la forma de fomentar que crezca, ¿no es cierto?, la actividad económica. Sí, ya nadie tiene ganas de invertir. Incluso cuántas empresas hemos visto o hemos escuchado a lo largo de todos estos meses que se están yendo, ¿no es cierto?, del país, y hoy por ahí te preguntan, ¿y qué hago? ¿Conviene invertir? ¿Conviene? Y todos estamos con no sé, fíjate, es como que nadie se anima, ¿no es cierto?, porque no sabes qué puede pasar de acá a 15 días que termina el año. Lógico. La verdad es tremendo. Y estamos viviendo, es como yo digo, se vive el día a día porque es un contexto de total incertidumbre y se vive el día a día, y uno por ahí dice, bueno, tengo, no sé, un ahorrito, lo invierto, lo guardo, si lo guardo obviamente se va desvalorizando, pero si me invierto y pasa algo y entonces como que está todo el mundo ahí, ¿no es cierto? Y eso no, vamos a decir, para lo que es la rueda de la economía no genera nada favorable, ¿no es cierto? Sí, seguro. No sirve para nada, para impulsar la inversión todo esto. No, al contrario, porque en un contexto de incertidumbre, es decir, hay mayores riesgos, obviamente. Entonces, si yo quiero invertir, pero con ese riesgo, y entonces quiero más interés, o, ¿no es cierto?, un mayor rédito, que no me lo ofrecen, entonces, obviamente, no por ir mirándolo solo con ojos de adentro, sino de los ojos que nos miran desde afuera, ¿no es cierto? Entonces dice, no me conviene arriesgarme, ¿no es cierto?, a perder lo que tengo o lo que quiero invertir ahí. Sí. Ay, Mariana, vamos a cerrar el programa ya, así ahora ya. Vamos a festejar mejor el día del contador. ¿Qué más tenemos? Eso, Pablo, sería, vamos a decir, los temas de esta semana, como para plantear un poquito, hacer por ahí una recopilación de todo lo que fue, ¿no es cierto?, esto desde marzo hasta ahora, ¿no es cierto?, lo que fue pasando. Y teniendo la esperanza que arranquemos en enero mejor, ¿no es cierto? Ojalá por el bien de todos, obviamente, ¿no? Exacto, y ojalá, como estuvimos hablando, por ejemplo, que ha pasado lo que es, se dejó el IFE, por ejemplo, afuera, pero bueno, que por ahí se pongan en marcha otras propuestas de que generen fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, como siempre hablábamos, que generen fuentes de trabajo, que la gente obviamente por ahí lo prefiere y es mucho más beneficioso, ¿no es cierto?, y yo creo que es una forma de poder sacar el país y la economía adelante, ¿no es cierto?, y que bueno, de a poquito se vaya resolviendo. De eso se trata. Mariana, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Pablo.